Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Diana Jaramillo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Internacional del Ecuador, auspiciada por Arizona State University. En este momento vamos a hablar sobre un tema muy especial. ¿Alguna vez te has preguntado qué le da sentido a tu vida? No qué tienes ni qué has logrado, sino para qué sigues caminando cada día. Hoy quiero invitarte a un espacio de reflexión donde hablaremos de la autorrealización, ese proceso profundo de convertirse en uno mismo a través de la mirada de Abraham Maslow y Viktor Frankl, dos pensadores que nos enseñaron que el ser humano siempre puede crecer incluso en medio de la dificultad. La psicología humanista surge como una respuesta a las limitaciones del psicoanálisis y del conductismo, proponiendo una visión más positiva, integral y esperanzadora del ser humano. Este enfoque pone en el centro el potencial humano, la libertad y la motivación interna y la búsqueda de sentido como motores del desarrollo personal. Dentro de esta corriente destacan Abraham Maslow y Carl Rogers, quienes desarrollaron teorías fundamentales sobre la autorrealización y el crecimiento personal. Sin embargo, más allá de los modelos teóricos, existen figuras históricas cuya vida encarna en estos principios de forma concreta. Uno de los casos más significativos es Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, quien demostró que incluso en condiciones extremas el ser humano puede encontrar sentido y trascendencia. Viktor Frankl fue un psiquiatra, neurólogo y pensador humanista austriaco, nacido en Viena en 1905. Desde muy joven se interesó por las grandes preguntas de la existencia humana, el sentido de la vida, la libertad interior y la responsabilidad personal. A lo largo de su vida, Frankl combinó el rigor científico con una profunda sensibilidad humana, lo que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la psicología existencial humanista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue deportado a varios campos de concentración nazis, donde perdió a sus padres, a su hermano y a su esposa. A pesar de estas experiencias extremas de sufrimiento, logró sobrevivir sin perder su fe en la dignidad humana. Lejos de quedar definido por el trauma, Frankl transformó el dolor en una fuente de reflexión profunda sobre la naturaleza del ser humano, desarrollando la logoterapia, una corriente psicológica que sostiene que la principal motivación del ser humano es la búsqueda del sentido. Para Abraham Maslow, el ser humano es un ser constante, desarrollado, impulsado por una motivación interna que lo orienta hacia el crecimiento y la plenitud. Desde la psicología humanista, Maslow propone una mirada optimista del individuo, reconociendo que cada persona posee una fuerza interior que la guía a comprenderse mejor y a convertirse en aquello que está llamado a ser. La autorrealización, ubicada en la cima de la pirámide de necesidades, no se refiere a logros materiales ni éxitos externos, sino a un proceso personal y profundo. Implica vivir de manera auténtica, desarrollando las propias capacidades y expresando los talentos sin miedo ni imposiciones. Para Maslow, autorrealizarse es atreverse a ser uno mismo, escuchando la voz interior y actuando con coherencia entre lo que se siente, se piensa y se vive. La vida de Frankl representa un ejemplo claro de autorrealización desde la psicología humanista, aunque desde una perspectiva distinta a la de Abraham Maslow. Mientras Maslow plantea que la autorrealización se alcanza a satisfacer progresivamente las necesidades humanas, Frankl demuestra que el sentido y la realización personal pueden surgir incluso cuando esas necesidades están gravemente amenazadas. Para Frankl, la autorrealización no consiste en buscar la felicidad de forma directa, sino en comprometerse con un propósito que trasciende al propio individuo. Él afirmaba que la felicidad y la plenitud aparecen como consecuencia de vivir con sentido, no como un objetivo en sí mismas. Su vida fue coherente en esta idea, ayudó a otros prisioneros, sostuvo la esperanza colectiva y mantuvo una actitud ética, incluso en contextos de deshumanización.
¿Por qué escogí a Viktor Frankl como autor principal de este trabajo? Escogí a Viktor Frankl porque su historia y su pensamiento muestran que incluso en medio del sufrimiento más profundo, el ser humano puede encontrar sentido. Frankl no solo habló de la autorrealización desde el punto de vista, sino desde la experiencia vivida, demostrando que la dignidad, la libertad interior y el propósito pueden mantenerse aún en las circunstancias más difíciles. ¿Qué entiende Viktor Frankl por autorrealización? Para Frankl, la autorrealización no es una meta que se persigue directamente, sino una consecuencia natural de vivir con sentido. El ser humano se realiza cuando se compromete con valores, con una causa o con el amor hacia otros, trascendiéndole a sí mismo en lugar de centrarse únicamente en su bienestar personal. Las experiencias extremas que vivió Frankl marcaron profundamente su visión del ser humano. A partir del sufrimiento, comprendió que lo único que nadie puede arrebatar es la libertad interior de elegir la actitud frente a la vida, lo que se convirtió en el núcleo de su propuesta terapéutica. ¿Qué es la búsqueda de sentido según Frankl? La búsqueda de sentido es la motivación fundamental del ser humano. Según Frankl, las personas no viven solo para satisfacer necesidades o evitar el dolor, sino para encontrar un propósito que dé dirección, significado y valor a su existencia, incluso en medio de la adversidad. ¿Cómo se relaciona el sufrimiento con la autorrealización en Frankl? Frankl sostiene que el sufrimiento, cuando no puede evitarse, puede transformarse en una oportunidad de crecimiento interior. Al encontrarle un sentido, el dolor deja de ser solo una carga y se convierte en una experiencia que fortalece la dignidad y la profundidad humana. ¿Qué diferencia principal existe entre Frankl y Abraham Maslow respecto a la autorrealización? Mientras que Abraham Maslow plantea la autorrealización como la cima de una jerarquía de necesidades, Frankl considera que el sentido puede encontrarse incluso cuando esas necesidades no están satisfechas. Para Frankl, el propósito no depende de las condiciones externas, sino de la actitud interior. ¿Qué papel juega la libertad en la teoría de Frankl? La libertad es central en el pensamiento de Frankl. Él afirma que, aunque no siempre podemos elegir lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder ante ello. Esta libertad interior es la base de la responsabilidad y del crecimiento personal. ¿Qué tipo de persona se autorrealiza según Frankl? Para Frankl se autorrealiza la persona que vive con responsabilidad, coherencia y compromiso con valores profundos. No se trata de alguien perfecto, sino de alguien auténtico, capaz de amar, de servir y de encontrar sentido incluso en los momentos difíciles. ¿Por qué la teoría de Frankl sigue siendo actual? La propuesta de Frankl sigue siendo relevante porque responde a una pregunta universal: ¿para qué vivir? En una sociedad marcada por la ansiedad y el vacío existencial, un mensaje recuerda que el sentido no se encuentra fuera, sino en la forma en que decidimos vivir cada experiencia. ¿Qué enseñanza principal deja Frankl sobre la autorrealización? Frankl nos enseña que la autorrealización no consiste en buscar la felicidad de manera directa, sino en vivir con propósito. Cuando una persona encuentra un sentido por el cual vivir, la plenitud surge como un resultado natural, profundo y duradero. Al recorrer las ideas de Viktor Frankl y Abraham Maslow, ambos autores coinciden en algo esencial: la plenitud no se encuentra fuera, sino dentro de la persona. No depende únicamente de las circunstancias, sino de la autenticidad con la que vivimos, de los valores que elegimos y del propósito que damos a nuestras experiencias. La autorrealización no es perfección ni éxito externo, es coherencia, es dignidad, es fidelidad a uno mismo. Cerrar este espacio es también una invitación a mirarnos con más compasión, a preguntarnos qué sentido queremos darle a nuestra vida y recordar que incluso en los momentos más difíciles siempre existe una posibilidad de crecimiento, porque autorrealizarse no es tenerlo todo, sino vivir con verdad, con propósito y con el corazón despierto.